Saludos, amables televidentes. Buenas, Eli Helliger. Ya estamos en el programa Escritorio cada día a esta hora por este canal 74 de Claro y de Telecable Dominicano. Saludos, Eli. Saludos, ¿cómo está, don Adonis? ¿Qué hay de bueno? Muy bien, muy bien. Viendo ahí que el presidente Medina pidió una extensión del periodo de emergencia por 25 días más al Congreso Nacional. Sí, así es. Para mañana está convocado el Senado de la República para conocer esta petición del Poder Ejecutivo de 25 días, extender el plazo del toque de queda y del estado de emergencia. Sin embargo, yo pienso que en esta oportunidad va a haber más discusión en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque hay sectores de la oposición que se oponen a esto o lo condicionan. ¿Lo condicionan en qué sentido? A que el Poder Ejecutivo haga una serie de planes para combatir el coronavirus y que hasta ahora no lo ha hecho. Si tú te pones a ver, Adonis, la cantidad de pruebas que se han hecho es mínima con relación a la cantidad de habitantes que hay en el país. Y cada vez que aumentan las pruebas en 200, 300, 400, 500, las que sean, aumenta el número de casos. Entonces parece que la oposición le va a exigir ahora con mucho más vigor que establezca un plan para combatir el coronavirus, porque la oposición tiene la idea de que detrás de todo esto, detrás de estas peticiones, hay el interés de manejar esto políticamente. Es decir, hay algunos sectores en el país que dicen que al presidente de la República, al Partido de la Liberación Dominicana, no le interesa el problema sanitario, sino lo que le interesa es servir de yompeo a su candidato presidencial, que es el señor Gonzalo Castillo, a quien el propio presidente bautizó como el penco. ¿Por qué dicen esto? Porque durante el periodo de toque de queda, Gonzalo se mueve por todo el país a cualquier hora del día, sus camiones fumigando, repartiendo comida, haciendo un sinnúmero de cosas que la oposición no podría hacerlo. Entonces, por eso que yo te digo que ahora en esta oportunidad va a haber más discusión y probablemente, oye que te lo digo hoy, el Poder Legislativo no le conceda más días, más de 10 días a la petición que le hace, que más de 10 días para extender el estado de emergencia. Bueno, esto puede ser, sí, tú tienes, en parte tú has expuesto una serie de razones, pero yo creo que no es así, porque de no aprobar ese estado de emergencia por 25 días, la oposición estaría metiéndose ellos mismos el cuchillo, como dicen, porque si se propaga el virus, los únicos responsables van a ser sencillamente la oposición, que ni siquiera se han cuidado. Por ejemplo, Eli, han inaugurado 2 carpas y le han llamado hospital a esas 2 carpas sin ninguna condición ahí. El Ministerio de Salud Pública, para ayudarlo a ellos, ha tenido que invertir más de 4, casi 5 millones de pesos para acondicionarlos, porque no tienen aire acondicionado, no tienen sistema de agua, no tienen un sistema sanitario, no tienen un sistema de nada, simplemente una carpa con 20 camas como para que tú vayas a coger fresco allí. Entonces, para poderlo habilitar, el Ministerio de Salud Pública ha tenido que invertir dinero que pudo haberlo invertido, comprando unas pruebas rápidas que la oposición prometió y que nunca llegaron. Pero además son ellos los que viven aglomerándose constantemente. Por ejemplo, el presidente de la Asociación de Galleras de la Puerto Plata sencillamente es el actual alcalde de Puerto Plata. Y justamente las galleras de Puerto Plata y otras de los alrededores son las que han estado celebrando líneas de gallo, allí aglomerándose gente. También
en esas carpas que le llaman, ellos le llaman hospital, yo le llamaría carpa para tú ir a beber romo y coger fresco. Tú lo ves lleno de gente, como 100 o 200 gente aglomerada alrededor, disque del líder, entre comillas, de la oposición, que no es líder ni es nada, a ese que Hipólito Mejía en una ocasión bautizó como la Tayota. Entonces, tú te imaginas esto, que no se apruebe eso, cuando ellos, los gente de la oposición, se viven aprobando en los ayuntamientos, en los cabildos que ganaron, 100 días de emergencia, violando la Constitución de la República, porque la Constitución solamente le concierne, le otorga esa facultad al Poder Ejecutivo, no a los ayuntamientos. Y ellos viven reuniéndose y propagando 100 días de emergencias en municipios que tiene el propio gobierno que meterle la mano para poder limpiarlos. Entonces, yo no creo que se metan en esto, porque si el coronavirus, si el COVID-19 se propaga, el pueblo dominicano sabrá quién. Entonces, con relación a lo de Gonzalo Castillo, que tú muy certeramente hablaste ahora, de que anda violando el toque de queda, no creo que sea así. Porque mientras Puerto Plata auspició allí una concentración para recibir un sinvergüenza que no sabe ni leer ni escribir, que le dicen el peregrino, y ensuciaron la ciudad, Gonzalo Castillo lo que hizo en la noche, junto con Obras Públicas, unirse a Obras Públicas, a limpiar una ciudad que ellos mismos ensuciaron y que no tuvieron ni tienen la capacidad todavía para salir al frente a limpiarla. Entonces, leí ahí esta mañana de que, por ejemplo, en Santo Domingo Este ya no se están viendo esas alta cantidad de basura, naturalmente, claro que no se pueden ver, cuando el Ministerio de Obras Públicas tuvo que meter la mano allí. O sea, lo que te quiero decir con esto es ¿cuándo que la si metió no la se mano el aprueba, Ministerio de Obras Públicas? recogiendo ¿Cuándo la le metió basura, la mano? ahora. Pero, Adonis, hay que dejarse de ilusión. Yo te dije ayer que lo más sectario que hay en este país se llama el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, los PLDistas. O sea, los PLDistas actúan, Adonis, como si ellos fueran los dueños de este país. Pero de eso vamos a seguir hablando. Mira, yo pienso que al presidente de la República, o sea, ha dado muestra de que el problema sanitario no le interesa mucho, de que lo que le interesa es apuntalar la candidatura de Gonzalo Castillo. ¿En qué sentido te lo digo? Porque él, el programa para combatir el coronavirus se comenzó muy tarde en el país y hasta el extremo, Adonis, de que todavía el Estado no ha comprado la cantidad suficiente de pruebas para determinar el coronavirus. No se sabe qué está haciendo el gobierno con el dinero que había aprobado para comprar eso. O sea, han recibido mucha donación. O sea, cantidad de pruebas que se han hecho es mínima con la que requiere el problema. Entonces, por eso es que hay muchos sectores que dicen que el gobierno no está interesado en combatir eso. Por eso yo entiendo que en el Congreso a partir de mañana va a haber muchas discusiones. Va a haber muchas discusiones porque la peor desgracia que le ha caído a este país es que que el coronavirus ha llegado en un momento en donde hay una campaña electoral y todos los intereses y todos los intereses están mediatizados por eso. Claro, el gobierno no quiere que el candidato oficial pierda. Al contrario, quiere que el candidato oficial gane, obtenga el 80% de la votación. Y para eso está actuando. Entonces, es muy cuesta arriba todo programa de asistencia social que están haciendo en base a los recursos del Estado. Ayer mismo compraron en bono la aseguradora de las pensiones, más de 40,000 millones de pesos. Yo diría, o sea, que ahora mismo a este país le conviene que el presidente
sea más claro a la hora de administrar todos esos recursos del Estado. ¿Por qué? Porque está en una campaña y él puede desviar todos esos recursos. Y ojalá que él mismo tenga la osadía, la valentía de decir, vengan, una comisión especial para ver en qué se está gastando esto. ¿Por qué? Porque alegremente yo sé que lo van a gastar como lo están gastando ahora para apuntalar la candidatura de un candidato. Pero mañana no se sabe qué puede ocurrir, Adonis. Si por la presión social, el próximo candidato que, si es la oposición, por la presión social que le haga la población, tengan que someterlo a la justicia por manejo indebido de recursos. O sea, ayer yo te contaba que el ministro de las Fuerzas Armadas tuvo que echar para atrás un programa de compra porque habían sobrevaluaciones que fueron denunciadas por un programa periodístico. Entonces, de denuncias. No, parece que fue verdad porque el ministro lo... ¿Cómo fueron públicos? El ministro lo echó hacia atrás. Entonces, lo que yo te digo es que en estos momentos hay que actuar con mucha transparencia. ¿Por qué? Porque los PLDistas saben, ellos tienen que entender que están manejando recursos del Estado, que no son de ellos. O sea, ellos se han repartido durante 20 años todos los recursos de la República. Ayer yo te contaba que, por ejemplo, la familia de Temito Clemontaz, el hijo, la hija, el sillo, qué diablo, todos se meten en su casa, como 5 millones de pesos llevan a su casa. Entonces, y los que tienen los mejores cargos son los hijos de los PLDistas. Los que son, los que están estudiando fuera del país con recursos nombrados en las distintas embajadas son hijos de PLDistas. Entonces estamos ante un Estado que los recursos están cayendo, lo están siendo mal manejados. Entonces yo lo que advierto a Adonis es, con la mayor, es que sea un poquito más transparente, porque llegará el momento, o sea, aquí siempre ha habido borrón y cuenta nueva, es cierto, pero un día la población se va a cansar. No los gobernantes, porque los gobernantes yo creo que irían a hacer lo mismo. La presión social que van a recibir para que se haga justicia no va a ser poca. No va a ser poca. ¿Por qué? Porque es que ya esto hiede, al igual que hiede Duquesa. Por ejemplo, mira esto. El alcalde de Santiago, el señor Abel Martínez Durán, hubo una ley que dividió a Santiago en dos. Así es. De un lado quedó Santiago Este o Santiago Oeste y del otro lado el Santiago tradicional. Pues, ¿qué ocurre? Ese señor, desobedeciendo la ley, quiere imponer su verdad y sacar al síndico de las propiedades que por ley le corresponden al nuevo síndico. Pero él lo hace con toda su prepotencia de que él es el dueño de Santiago, de que él tiene la fuerza. Ya en Santiago, esta mañana recibí una llamada. Quiere militarizar todo el municipio y hasta quiere someter preso a todo el que se le oponga a sus deseos. Señor, hay una ley que dividió el municipio y que establece muy bien que las propiedades que quedan en determinadas demarcaciones pertenecen a ese síndico. No quiera tú ser más bravucón de la cuenta. Él se quiere coger los parques. Él se quiere coger el vertedero y otras propiedades. Pero tú no puedes actuar así en contra de la ley. No, lo que hay que hacer es sencillamente ir ahí a aplicar la ley. Punto. Aplicar la ley, pero la ley 176. La ley sobre los ayuntamientos se aplica ya. Eso es todo lo que hay que hacer. Eso no es cuestión de bravuconería ni nada. Y en cuanto a la transparencia que tú hablabas de eso. Pero esa es la bravuconería que está haciendo, que está pidiendo ese síndico. Sí, pero ya lo que hay que hacer. Quiere politizar el asunto. Sí, lo que hay que hacer es aplicar la ley. Punto. Eso no es que correcto. No es cuestión de que yo sea más bravo que tú, ni más guapo que tú, ni nada. Que me sienta superior. Aplique aplicar la ley ya, nada más. Y en cuanto a la transparencia, yo creo que de ambas partes tendrán que dar cuentas. Porque la Junta Central Electoral da un dinero a los partidos políticos, cosa que yo nunca he estado de acuerdo. Eso fueron otra de las barrabasadas que hizo Leonel Fernández en este país. Que yo nunca he estado de acuerdo con que la Junta, de mi dinero, del que yo pago de impuestos y del que tú pagas de impuestos, se lo dé a un grupo de sinvergüenzas para hacer campaña electoral. Yo no estoy de acuerdo con eso.
También la oposición va a tener que dar cuentas de ese dinero, porque ese dinero se le da para hacer muchas cosas y lo que tienen que hacer no lo hacen. Se ha gastado, la oposición ha gastado ya 102 millones de pesos, 102 millones de pesos de enero acá en encuestas. 3 encuestas diarias está haciendo la oposición para posicionarse entre un 55 y un 60%. Pero hay otra cosa, por ahí anda un publicista que yo voy a buscar el video y lo voy a poner un día completo en mi programa, porque anda quejándose un publicista que dice, yo siempre he trabajado con el PRM. La vida entera, todo el que me conoce sabe que yo soy PRMista, que he trabajado con el PRM. Pero para desgracia de él, una encuesta da a la oposición por debajo del candidato del PLD. Y dice él, mi familia y yo estamos recibiendo amenazas de muerte por eso. Y no se nos quiere pagar el trabajo hecho. Él dice, amenazar a una persona de muerte, eso es peor que la corrupción que hay ahora mismo en el gobierno. Dice ese publicista. Yo te la voy a presentar y te lo voy a pasar varias veces ahí, porque eso es un abuso. Entonces también ellos tendrán que dar cuenta a quién se le pagó esos 102 millones, porque dice la Junta que la mayoría de esas firmas encuestadoras no están en la Junta Central Electoral, no están inscritas en la Junta Central Electoral. Y tal vez sea cierto lo que tú dices y lo que dicen otros por ahí, de que el gobierno quiere posicionar a Gonzalo Castillo. Ajá. ¿Y a quién van a posicionar? A Luis Abinader, a Leonel Fernández, que por cierto acabo de ver otro video de Leonel Fernández en una reunión política. Parece que se le zafó, que dijo, en octubre pasado nos separamos, pero en julio nos reunificamos. Dice él en ese video. En octubre pasado nos dividimos, pero en julio esta familia vuelve a reunificarse, dice él. Bueno, entonces, yo lo que te quiero decir es parece que va a apoyar a Gonzalo, ¿no? Pero bueno, no sé, pero él dice Gonzalo así, lo va a apoyar a él. O Gonzalo lo va a apoyar a él, naturalmente. Si eso está en ánimo de Gonzalo, de que si Leonel quedara en segundo lugar, pues va a apoyarlo. Indudablemente que el PLD lo va a apoyar a Leonel. Eso es indiscutible. No va a poder apoyar a Luis. Indudablemente que va a caer en manos de Leonel Fernández. Igual que si Gonzalo queda en segundo lugar, como dice Luis, que o tal vez ni gane Gonzalo, porque Luis dice que va a ganar con un 60%, dice Luis. Entonces, si de ser así, no hay segunda vuelta. Pero si hay segunda vuelta, yo veo la situación de Luis muy difícil, muy difícil, muy difícil. Entonces, lo que te quiero decir es que Luis también va a tener que dar cuentas de qué gastó ese dinero de la Junta Central Electoral. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Siempre he estado de acuerdo con que las cosas hay que hacerlas con mucha transparencia. Hasta cada paso que tú das y cada paso que yo doy, debemos hacerlo con transparencia. Quizás por eso tú estás jodido y yo también, porque hemos tratado de ser transparentes y honestos en nuestro transcurrir de la vida. Pero siempre nos agarramos de Dios. Sobre todo de Dios, del más grande ahí, nos agarramos. Eso es verdad. Entonces, por eso estamos todavía vivos y parados. Pero yo lo que te quiero decir, Eli, que el debate es bueno. Y si van a debatirlo ahí en el Congreso, los 25 días que está pidiendo el gobierno, que lo debatan. Pero yo creo que se deben dar. Decía Alma Morales, la representante aquí de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, que todavía nosotros los dominicanos no estamos preparados para una reapertura de la economía de los grandes comercios. Y ponía a ella como ejemplo justamente eso que te estoy diciendo. Esas imprudencias que comete la oposición y los alcaldes de la oposición permitiendo las lidias de gallo
y permitiendo en una inauguración de una carpa con 20 camas, más de 50 o 100 gente, la mayoría sin tapaboca. Entonces, esas son imprudencias que se cometen, porque a la hora que se propague más este virus, ¿a quién se va a acusar? ¿A la oposición? No, porque recuérdate que nosotros somos una sociedad. La República Dominicana, lamentablemente, tiene una sociedad tan maldita y tan perversa, Eli, que lo único que sirve es para crear conflictos, para crear problemas y que el gobierno se los resuelva. El gobierno que esté de turno, no importa el que sea. Recuerda que en las pirámides de la seguridad ciudadana, que siempre pongo esos ejemplos, el primer pilar es la sociedad dominicana. ¿Y qué hace esa maldita sociedad dominicana? ¿Saben lo que hace? Crearle problema a la policía, que dentro de ese organigrama, la policía ocupa el 5º lugar. Entonces, la sociedad ocupa el 1er lugar y le vive creando a la policía problemas para que sea la policía que los resuelva. Porque no es capaz esa maldita sociedad de la que yo me saco de promover las buenas prácticas, las buenas costumbres y la moral. Y eso está pasando ahora mismo, que los partidos políticos no están haciendo lo que tienen que hacer para promover las buenas prácticas, la convivencia, el distanciamiento social y evitar que el coronavirus se siga propagando, siga aumentando. En cuanto a las pruebas que tú dices, es cierto, pero recuerda que aquí no tenemos la capacidad suficiente para todavía procesar 2.000 o 2.500 pruebas diarias. Va a llegar el día, como dice el ministro, que la vamos a poder procesar porque tenemos ya, dice él, utilizando palabras de él, ya en el país hay unos equipos muy modernos que solamente estamos, dice él, con palabras de él, usando palabras de él, estamos esperando, no es que yo estoy en ese grupo, pero estoy usando las palabras de él, estamos esperando que lleguen los insumos necesarios para poder procesar esas pruebas. Y explicaba que el aumento que hubo en los casos positivos fue precisamente por eso, porque bajaron los insumos para hacer las pruebas y llegaron de golpe. Entonces ahí habían un grupo de pruebas entaponadas y salieron todas. Sencillamente por eso. Pero Luis, si es verdad que es el líder de la oposición, debe promover las buenas prácticas, la buena moral, la buena conducta, el alejamiento, pero él no lo propaga, él lo auspicia. Entonces, no podemos, como dice doña Alma Morales, no podemos pedir que se reabra el país. No podemos decir, como dice Luis, que se deje de estar contando los muertos y los infectados, que eso le ha dolido mucho a la población. Como que se olviden de esa vaina. O sea, por Dios, así no es. Yo lo que no entiendo es esto. 2 meses después del gobierno iniciar la guerra contra el coronavirus, todavía no ha comprado la suficiente cantidad de pruebas para aplicarla. O sea, no lo entiendo eso. Y a pesar de los recursos que ha recibido millones de recursos de parte del Fondo Monetario Internacional. Ha obtenido bonos. Entonces, ¿dónde están las pruebas? No sé. Eso hay que hacerlo. Eli. Ayer mismo, el PRM le pidió a la Procuraduría de Investigación de la Corrupción que investigara las supuestas compras que se están haciendo en salud pública. Dice el ministro que más de 2.000 millones se han comprado. Yo entiendo que la postura del PRM es probable que tenga algún interés político en un momento de campaña, pero ellos están actuando. No va a tener. No, pero yo entiendo, porque yo veo que hay mucha semejanza entre el PRM y el PLD. O sea, ambos se protegen uno a otro. Entonces el peligro está que gana la oposición, la población la población tiene que hacer presión para que sean sometidos a la justicia, porque si se lo deja a ellos, van a hacer un borrón y cuenta nueva. ¿En qué sentido te lo digo? Es la sociedad dominicana la que tiene que presionar para que haya transparencia.
porque los políticos van a hacer la misma cosa. Ahora hay muchos PRMistas y muchos tipos de la oposición que están haciendo negocio, viéndole la cara a personas del gobierno. Entonces eso mismo va a ocurrir de allá para acá. Entonces la postura es que la población dominicana tiene que ponerse en un solo hombro, tú, yo y todo el mundo, no importa de qué partido sea, y presionar. ¿Tú te acuerdas en 1978 que don Antonio Guzmán tuvo que liberar a los presos políticos? No era porque él quería, era que había una presión de la sociedad y de la población dominicana diciendo, vamos a votar por usted, pero usted tiene que garantizarnos la liberación de los presos políticos y el regreso de los exiliados y la liberación y la libertad y garantizando la libertad pública. Si la población le deja la lucha contra la corrupción a los gobernantes, se vuelven cero. Mira, Adonis, hay una cosa, en la reunión de ayer con ¿tú te acuerdas que los empresarios estaban diciendo que quería que se abriera gradualmente? Pero ayer en la reunión con el presidente, parece que el presidente le pasó la mano y le prometió 20 mil millones de pesos en préstamos blandos, préstamos que muchas veces ni se pagan. Yo recuerdo que Leonel Fernández le prestó a unos zonafranqueros de ahí de Santiago unos millones cuando hubo una crisis y averigua a ver si lo han pagado. Es decir, aquí ese sector siempre se ha servido con la cuchara grande. Ahora, después que el presidente le dijo, le vamos a prometer eso, han variado su posición. Después que querían, para que tú veas cómo son los intereses, cómo se manejan los intereses dentro de la sociedad. Después que ellos hablaban, no, queremos que nos abra, que se está cayendo, pero ahora el gobierno le va a garantizar sus negocios con 20 mil millones de pesos. Entonces, es para que tú veas que la población tiene que luchar por lo que son sus intereses. Los empresarios, lo de ellos es buscar cuarto y no importa cómo se lo den. O sea, si se lo da el gobierno, si lo tienen del fisco, mejor. Pero ayer de una vez cambiaron de posición en una nota de prensa que mandaron diciendo que debe de hacerse ordenada mientras ellos le ponían fecha a la reapertura. Ah, pero ya tienen 20 mil millones de pesos clavados en los bolsillos para sus negocios, que se lo van a prestar de un préstamo blando. Sin embargo, para la población, ¿qué le van a dar a la población? Una migaja. ¿En qué sentido una migaja? Pero una cajita. Lo que pasa con eso, Eli, tú sabes lo que pasa con eso, que nuestra sociedad es una de las sociedades más corruptas que hay en toda Latinoamérica y quizá en el mundo. Por eso, porque no aportamos, yo me saco de ese grupo, no aportan nada a solucionar los problemas del país. La sociedad dominicana es una de las sociedades que más robo consume en el mundo entero. Por cada botella de leche que se bebe en la sociedad dominicana, se consumen alrededor de 20 botellas de romo y de cerveza. Entonces no pueden pensar cuando quieren salir, dicen como el gordo Cuello. Sí, está bien, yo soy comunista, pero la barriga, y enseñó la panzota así como un maldito elefante. No puedo esperar. El gordo Oviedo. El gordo Oviedo. El gordo Oviedo. Perdón, el gordo Cuello no. No. José Israel Cuello es otra persona. Sí, perdón. El gordo Cuello no, me arrepiento de haberlo dicho. No, es un hombre muy honesto y muy serio, el gordo Cuello. Mis respetos para el gordo Cuello. Oviedo, que no aguanta, que su marido no aguanta, como un barraco así de gordo. Y se le vendió por chele. Eso pasó con la mayoría, no con todos, de la llamada Marcha Verde. Amigos tuyos y amigos míos que a mí me dolió, se vendieron por chele. Un movimiento que cuando comenzó bien bonito, que tú veías, dices, bueno, algo va a pasar. ¿Y qué pasó? Nada. No pudo pasar nada, porque todos saben lo que allí ocurrió. Entonces, la sociedad dominicana es la culpable de vivir así, de que nuestros gobernantes hagan lo que les dé su maldita gana. La sociedad dominicana, que como te decía, yo no diría que es la sociedad, sino hay sectores de la sociedad que son ciertos sectores
que tienen miembros que son corruptos y que como tal, o sea, porque por ejemplo, todos los dominicanos tenemos que pagar impuestos directos. Ahora, búscate a ver cuáles son los empresarios evasores y búscate a ver cuál es el director de impuestos internos, a cuánto él favorece y no favorece. Fíjate a ver a cuántos empresarios le mandan cuando el gobierno quiere molestarlo, le mandan los inspectores de cosas. O sea, yo no creo que sea la población dominicana la corrupta. Hay sectores, porque el pueblo dominicano no se roba nada. Se lo roban esos sectores. Se lo roban. O sea, ¿quién hizo el caso? ¿Quién manejó el caso Odebrecht? La justicia, los políticos. Ese Abel González que está exigiendo en el caso de obtener todas las propiedades del nuevo municipio de Santiago, bajo su mandato en la presidencia de diputados fue que se aprobaron la mayoría de los proyectos de la Odebrecht. Sin embargo, él fue extraído con pinza de ese expediente. O sea, no el pueblo dominicano, son los políticos que hacen eso. Ahí tenemos cierta diferencia, Donny, pero los dominicanos son buenos. Y como yo te decía en el programa, en el último programa, había una jueza que yo la tenía allá arriba y todo el mundo, la sociedad la tenía en un altar y se reunía con uno de los encartados a beber romo y a fumar cigarros y a recibir, a venderle informaciones. Y la casa de campo que ella tiene se la construyó también un narcotraficante. Entonces, dime, que le tendieron, como dicen popularmente, una camarona. Pudo haber sido, pero lo que se dijo allí fue verdad, Eli. Bueno, si hubiese sido mentira, hubiese sido mentira, ella lo refuta, pero no pudo refutarla. Yo creo que ella... Y el que le construyó la casa tenía, oye, Eli, el que le construyó la casa, ella ni siquiera sabía cómo se llamaba, porque le presentaron como 5 o 6 nombres ahí mismo. Entonces, ¿tú entiendes? Hasta prueba en contrario, yo pienso que es una dama seria, y una dama que le hizo grandes favores a la judicatura dominicana. Yo respeto tu criterio. En su momento, sí. En su momento. Subero Isa también se lo hizo en su momento. Y otro sinvergüenza. Trujillo se lo hizo en su momento. Trujillo pagó la deuda externa, que todavía anda el cheque por ahí. Yo tenía una copia de ese cheque. Y yo estoy seguro que tú también la tenías. Bueno, lo de la deuda eterna, hay una discusión histórica, porque lo que dice es que cogió los cuartos del Banco de Reserva y lo pagó. Eso es, pero es una discusión que ahora no viene al caso, no. al caso de ponernos a hablar del jefe ahora. No, claro. Adonis, y allá estamos llegando sobrepasamos los 400 muertos por el coronavirus. Hoy el ministro de Salud Pública informó que ya son 402 personas dominicanos que han fallecido, entre ellos 8 niños. Es una pena siempre cuando hay niños víctimas de algo, eso me conduele mucho. Dice el ministro también que la mayoría de los que fallecieron, una edad media de 64 años y con hipertensión y diabetes. Sí, es fuerte eso. Y nada, hay 10.900 confirmados y 34.000 descartados. Hay que esperar a ver si de eso confirmados. Pero dime ahí los recuperados. No, los recuperados son 3.221. Ah, ya pasó los 3.000. Sí, ya pasó los 3.000. Y hay confirmado 10.900. Todavía de esos 10.900 hay que esperar su desenlace, ¿no? Su desarrollo, a ver si superan la enfermedad. Pero esta enfermedad está causando ya mucho estrago en la población dominicana. Hoy yo estuve mirando una fílmica en uno de los noticiarios y ya prácticamente hay tapón en la ciudad. Que claro. Es otra cosa con la cual tendrá que debatir el Congreso. O sea,
Eh, promover un estado de emergencia cuando ya prácticamente se ha roto, aunque después de las 5 de la tarde, hay que decirlo, el toque de queda se respeta y no hay tránsito por la ciudad, no se ve, y no sé si por la zona o por lo distinto. En los pueblos es más difícil, es más fácil de que se cumplan estas medidas porque son pueblos pequeños y la policía tiene más control de ellos. Pero sí es preocupante que se quiera, que todavía estas normas se hayan flexibilizado a esta altura cuando todavía no se ha levantado definitivamente el estado de emergencia. Adonis, y siguen apareciendo los muertos por bebé tapa floja. Ah, sí, por el clero. Cientos. Sí, dice el ministro de Salud Pública en el día de hoy que fueron 100 y pico. A ese ron no hay que ponerle tapa floja, porque no es floja, es tapa dura. No, no es floja, no. Ahora, floja, no. Eso da pena que en pleno siglo XXI se esté tomando eso. El año pasado, el antepasado, yo acompañé a la policía y al Ministerio Público a un decomiso de eso. Y eso da asco, ver lo que allí se vio, lo que pudimos contactar. Unos tanques de esos plásticos llenos de esa asquerosidad, podrido, lleno de gusanos y ya listo para venderlos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que tenga la gente la cachaza y el coraje de vender eso y un pobre infeliz comprarlo? Porque eso tampoco, eso no se vende caro, Eli. Por un litro de eso lo que te piden son 50 pesos. ¿Cuánto? Entonces, con un litro de eso, ¿Cuánto? Con un litro de esos grandes así, tú te das un jugo o te mueres. Y tienes que explotarse el hígado. Entonces, no creo que se lo bebe entero, ¿no? Yo pienso, Eli, que en eso las autoridades han actuado con mano floja, igual que la tapa floja, porque debieron ya 2 o 3 estar condenados por lo menos a 20 años de prisión de los que fabrican esa barbaridad, esa podredumbre. Entonces yo creo que se debe actuar con más coraje, con más mano dura. Y no solamente eso, si lo agarran, deberían cogerlo y meterlo en el tanque con la cabeza para abajo y amarrarlo y dejarlo ahí que se ahogue. Eso es lo que hay que hacer. Es criminal, incluyendo su propia familia. Porque no, eso no puede ser no. posible. Sí, hay que dar un ejemplo en el mundo, en el país. Tenemos que dar un ejemplo. Tú ves lo que violan el toque de queda. Hay que cogerlo con un bate y darle en la cabeza y decirle, le dimos por esto. O una policía como la de Balaguer, que lo cogía y lo desaparecía y jamás en la vida volvían a aparecer. Y luego se le dejaba una nota, se le deja una nota en la casa diciéndole que se desapareció, lo desaparecimos por esto, por violar un toque de queda. Pero hay que poner orden en el país. Por eso estoy cansado de decir en público, en foros públicos que he participado, en programas de radio que he participado y de televisión, que me encanta la dictadura, que me encantan los gobiernos de mano dura. Estos gobiernos de mano floja no me gustan. No me gusta la democracia, me gusta lo duro, la mano dura. Eso es lo que me gusta. Para que la maldita sociedad que está podrida y dañada de arriba abajo, con todos sus estamentos, entienda de una vez por todas que hay que poner régimen a todo. Si tú en tu casa no pones régimen, ¿qué va a pasar con tus hijos? Óyeme, se van a perder. Adonis, ese tapa floja o clerén me recuerda a mí el hecho de que aquí hay personas, empresas, que se dedican a falsificar medicamentos y lo venden libremente. Un dirigente del Partido Reformista, ¿tú te acuerdas?
Ahora Sí, mismo no sí, recuerdo su pero nombre. ese incluso era suplidor de Promese y lo pusieron en libertad. Sí, es verdad. Lo pusieron en libertad mediante fianza. Es decir, y en eso yo retomo lo que tú dices, pero claro, no con la drasticidad con que tú lo asumes. Yo creo que debe de aplicarse la ley a todo el que haga ese tipo de cosas. Pero da un ejemplo, condenarlo a 20 años en la Victoria. ¿Por qué? Porque aquí todos en este país tenemos un padrino, todos tenemos un amigo y si uno comete un delito, pues uno recurre a ese amigo, a ese padrino. Pero hay delitos por los cuales no se deben de permitir ningún tipo de padrino. Eso de que usted agarra un medicamento, un fármaco, agarrarlo y meterle cal, meterle tiza a un sobrecito para que se venda y cuando yo vaya a la farmacia decir que ese es un medicamento que sirve para el dolor de cabeza. El que haga eso, el que falsifique, hay que someterlo de pie a cabeza a la justicia, sea quien sea, no importa quién sea. A eso es que yo me refiero, de que este país Sí, hay que darle pero esa por eso institución. es que te digo que a veces hay que tomar la justicia en sus propias manos, Eli. Porque mira ese dirigente del Partido Reformista de Moca, fabricante de medicina falsa, se sometió a la justicia y vino un maldito juez y le dio una fianza. Entonces había que coger al juez y a él y ahorcarlo los dos juntos en el Parque Independencia y decir, a este lo ahorcamos porque es un asesino fabricando medicina falsa y a este juez lo ahorcamos porque lo soltó. Entonces no debió ocurrir eso. Debió condenársele a 20 años de prisión y estar preso todavía y botar la llave, incluso. Porque esas cosas no se pueden permitir. Esos son más asesinos que estos infelices que fabrican el clerec y el tapa floja. Porque esto lo hacen inconscientemente para comprar la comida del día a día. Esto lo hace para hacerse millonario. Vender medicinas falsas, eso es ser un asesino, eso es criminal. Porque tú te imaginas un hipertenso, un diabético que vaya a comprar insulina falsa, en vez de comprar la insulina, lo que le dan es agua destilada para metérsela por aquí. Cuidado, O por la cuidado vagina. si no es agua destilada, si no es agua cogida de cualquier charco. De la llave. De la Entonces, llave. exacto. Entonces, eso ese tan asesino como el tigre de aquí de Los Ángeles, California, que mató una familia incluyendo 6 niños a balazos. Cosa que eso es cotidiano en los Estados Unidos. Esos asesinatos grandes y horrendos ocurren todos los días en Estados Unidos. Entonces, ese tan asesino y tan criminal como ese que hace eso. Entonces, que esté suelto, óyeme, no puedes respirar el aire que tú respiras y que yo respiro. Había que mandarlo a la Siberia o al desierto de Sahara por allá o a Cuatar, qué sé yo, mandarlo por allá bien lejos, para que se le queme el cerebro. No, lo que no, tenemos un ordenamiento jurídico que define muy bien ese tipo de delito y Pero esa lo que vaina no tenemos, funciona. lo que tenemos es que exigirle a los jueces que actúen como debe ser, que no se vendan, pero no podemos mandarlo a la Pero Siberia. imagínate tú, aquí Después tiene, hubo un presidente de la Suprema, aquí hubo un presidente de la Suprema Corte de Justicia que votó en contra de un robo como el de la Sunlan. Y lo grande fue que es tan sinvergüenza y tan perverso, ese malvado, que lo dijo después públicamente, que fue para salvar un candidato. Y anda por ahí dando charla y jodiendo, y los periodistas lo llaman para pedirle opinión jurídica. Un sinvergüenza así hay que hundirlo que la sociedad lo hunda con un aislamiento total. Porque eso no vale la pena ni siquiera tú llamarlo. Doctor, lo estoy llamando para que me dé su opinión en torno a un borracho que vaya de este a oeste por la Kennedy y choque uno y lo mate. ¿Dónde tiene que ir? Oye, ni para eso sirve. Entiendo yo. Y que me perdone un amigo que ve el programa, que es muy amigo de él. no, pero no, hay que
si cometió un delito, quien sea que haya cometido un delito, que se le aplique la ley. No hay que ser tan extremista, Adonis. La ley hay que aplicarla. Adonis, si no la cumplen. Vi una declaración ahí de Gonzalo Castillo que dice que la encuesta le están dando como favorito. Vi otra declaración de Lionel que dice él que sigue completando, que sigue sumándose dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana a su favor. Y hoy la gente del PRM depositaron su programa de gobierno ante la Junta Central Electoral. Y la Junta Central Electoral convocó para el jueves a los delegados técnicos de los partidos para comenzar a discutir todo el montaje electoral de las elecciones del 5 de julio. Es decir, cada día más el país se mete dentro de un ambiente electoral. Cada vez más salen a flote las posiciones de los partidos. Y como siempre, y esto siempre es producto de toda la campaña electoral, hay una guerra de encuestas donde dicen que fulano de tal es el favorito. Un día de esto vamos a aparecer usted y yo una de esas encuestas, ¿dónde? Sí. Usted para la presidencia y yo para la vice. Usted arriba y yo abajo. Usted con 60. Así es. Sí, así es. No, hay una guerra de encuestas. Porque lo que se busca con esto es, con lo que se busca con las encuestas es sencillamente cambiar la percepción del electorado. Aquí tú sabes, y tú conoces mejor que yo de eso, que en este país se le coge pena al que está abajo, al que lo ven como derrotado, como que y en el caso del electorado, votan por quien esté arriba, por quien digan las encuestas. Y otra cosa que yo veo que se está haciendo con esta guerra de las encuestas es descalificar a los que son, a las que pudieran ser la encuesta que se hacen con medianamente objetiva u objetiva. Es decir, porque si hoy aparece una que pone a A arriba, mañana A aparece en otra encuesta debajo de B. Entonces, cuando comiencen a surgir las encuestas que tienen cierta credibilidad, que tienen cierta nombradía, pues nadie va a creer en ella. O sea, ese es otro de los objetivos que tiene esta actual guerra de encuestas, que yo no sé a dónde está la Junta Central Electoral, porque la ley de partido establece que hay una regulación para esto, pero la Junta se está haciendo el chivo desquiciado, el caprino desquiciado, y está dejando hasta que los partidos violen las propias leyes de la propia ley electoral. Es decir, esta Junta tiene que agarrar el rábano por las hojas y comenzar a aplicar la ley para que la respeten, para que pueda orientar un proceso electoral y que la gente crea en ella. No sé si usted está de acuerdo conmigo, Adonis. No, claro, Eli. Y sí, sobre eso esa es una de mis preocupaciones mayores. Por ejemplo, es lo que te decía, aquí hay firmas encuestadoras que hacen esos sondeos para favorecer a un determinado candidato y no están reguladas por la ley de partidos, y la Junta se lo permite. La mayoría de esas firmas encuestadoras que hay ahora mismo en el mercado haciendo encuestas favoreciendo a determinados candidatos no están reguladas en la Junta Central Electoral. Entonces no tienen ninguna validez. Y como tú dices, la Junta está como que eso no le importa a ellos, como que eso no es nada. Y debería ser lo contrario, porque eso forma parte de su trabajo, estar atento, ojo avisor con ese tipo de vagabundería. Pero no lo hacen, porque la Junta ya, como que yo estoy cansado de esta vaina, yo lo que quiero es salir de esto pronto, tirar la toalla y salir de esto pronto para irme para mi casa. Al fin y al cabo se van con una buena pensión todos los que están ahí. Lamentablemente que tú no seas el presidente y yo sea el vicepresidente o secretario de la Junta. Yo no la
ya no hubieran dado 2 tiros a Donnie. Yo creo Si que sí. Ahí. O sí, nosotros porque, lo hubiéramos dado a 2, 3. no, porque yo hablo en esos términos, pero a mí me gustan las cosas bien hechas, me gusta que las cosas se hagan bien hechas. Y por eso es que yo te digo que a veces es bueno uno tomar la justicia en sus propias manos, porque si el sistema judicial, el sistema jurídico nacional está ahí y no funciona, pues entonces vamos nosotros mismos a tomar la justicia por nuestras propias manos, porque algo tiene que hacer, algo hay que hacer para poder a funcionar esta sociedad podrida y dañada y malparida que tenemos ahora mismo. ¿Tú entiendes? Antes todo el mundo creía en la Iglesia Católica, pero ya nadie cree en la Iglesia Católica. Todavía tiene mucho adepto la Iglesia Católica. No tiene, pero se ha perdido mucho por esa situación, porque ellos también han formado parte. Mira lo que dijo un tal obispo Masaya ahí, acusó al pobre cardenal, ese infeliz enfermo con Alzheimer, lo acusó de robo, de vender ¿cómo se llama? Los terrenos que están ahí, que hoy ocupa Downtown. El Downtown. Y preguntando y cuestionando dónde estaba ese dinero, como yo no. Y la parte mía, digo yo, que tal vez Masaya quiso decir eso, pero la parte mía, lo que me toca a mí, ¿dónde está? Y tuvo el pobre, este señor que había aquí, el enviado del Papa, que saliera al frente para callar la boca a este loco, porque es un loco, más allá un loco, el nuncio, y le cayó la boca, porque todo el mundo sabe que ahí hubo una corrupción rampante, es verdad, pero cállese la boca, no sea tan loco. Y lo oigo por ahí todavía hablando disparate, y veo periodistas pegándole un micrófono en la boca para que hable, y toda la basura que habla, como que él habla sin ningún sentido, ese señor. Y aquí no hay una iglesia que lo controle, porque aquí hay algo que la gente no sabe. Aquí creen que el arzobispo ese que está ahí en la catedral es el que manda a la Iglesia Católica. No, hay una cosa que se llama episcopado dominicano, que fue el que se reunió ayer con el presidente Medina, y son los que determinan las políticas a seguir dentro de la Iglesia Católica. Este arzobispo que está ahí, que no tiene nada de creyente en Dios, ni ama a Dios, ni ama a nadie, ese señor que está ahí, que vino de San Pedro de Macorís. ¿Usted se refiere a Monseñor Osoria? ¿Usted se refiere a Monseñor Osoria? Sí, ese mismo. ¿Cómo es que no cree en Dios, ni en la sociedad, ni en nadie. Ese señor, la gente cree que es el que manda en la Iglesia Católica, como el cardenal. No, hay un orden que es quien dirige la Iglesia Católica. Por ejemplo, ese señor no puede ir a Santiago a mandar, ni puede ir a La Vega a mandar, porque tienen sus propios obispos allí, que son los que mandan y tienen la misma jerarquía que este señor que está ahí. A este señor le dicen arzobispo porque aquí hay una arquidiócesis que ya no debiera existir, la arquidiócesis de Santo Domingo, porque se ha desbaratado como en 20 pedazos. Entonces no debería ser arquidiócesis. Debería ser una diócesis común y corriente. Pero bueno, ese no es el tema. Lo que te quiero decir es que ni siquiera ya se puede creer en la iglesia, porque la iglesia lo que está dirigida por un grupo de corruptos, curas corruptos y obispos, no todos, no todos, corruptos. El mismo Masaya hay que callar en la boca. Digo, callársela en el mejor sentido de la palabra, prohibirle a que hable la Iglesia Católica, para que no vayan a pensar que de otra manera, jamás. Pero es un señor que es muy desbocado, ¿tú entiendes? Que ni siquiera los trapos sucios de su iglesia se lo calla, y la mayoría de cosas es mentira. Porque acusar al cardenal de que el cardenal se cogió esos cuartos, eso no puede ser posible. Eso fue lo que quiso decir, que el cardenal vendió eso sin la autorización de la Iglesia Católica, ¿tú entiendes? Bueno. O del episcopado dominicano. Bueno, vamos, nada, vamos. Eli. Nada, llegamos al final del programa Escritorio. En otro programa seguiremos hablando, pero hay muchos juicios. Tenemos parte de esos juicios, yo no, Adonis, que parte de esos juicios
no lo comparto, pero yo te respeto el criterio que tú tienes, el derecho que tú tienes a expresar tu libre opinión, ¿no? Nada, y la vida es así, para que sea mundo tiene que haber divergencia de criterio. Así Yo es, respeto, así es. respeto, sí, No, yo cada lo cual. que te digo es eso, la sociedad está podrida, incluyendo como diría un comentarista de radio por ahí, mi amada iglesia católica, apostólica y romana, mi santa madre iglesia, que él dice, mi santa madre iglesia apostólica, católica y romana. También, o sea, tú lo ves a ellos mismos tirándose los trapitos al sol uno con otros. Y quiero decirte que desde hace mucho tiempo en la iglesia católica hay una división. Hay obispos que son enemigos, que no se hablan. Se reúnen porque tienen que reunirse. Se reúnen porque son un negocio. Como dice nuestro hermano y querido y amigo, bien Borroja, cuando pone unos ejemplos raros, el cura vive de la iglesia. Y tú lo sabes. Entonces, vamos a mandar un saludo a don Bienbo Rojas. A don Bienbo Rojas, sí. Un sabio, un hombre sabio. Sí, y siempre sí, un hombre sabio. Sí. Y muy bien hombre, preparado. Muy buen bien hombre. Preparado. Lo voy a llamar ahorita. Bueno, él. Sí, yo también. Eli, mira, hemos llegado al final del programa escritorio. Antes de decir, que te decía ahorita, antes de irnos, ya en este minuto final que nos queda, que después de la cuarentena, después que nos reencontremos, vamos a planear un programa matinal tú y yo. Matinal, por este mismo canal. Está bien. Sí. Así que ya saben. Bueno, gracias, amables televidentes, por haber estado con nosotros, con él y conmigo, en este espacio escritorio que cada día llega hasta ustedes a través del canal 74 de Claro y de Telecable Dominicano 207 de WIN, y por nuestra plataforma digital de nuestra página web www.gdm.do en tiempo real, a través de Facebook Live, YouTube e Instagram. Al día siguiente ustedes pueden sintonizar este programa a las 7 de la mañana por este mismo canal y a las 12 del mediodía por Telecanal 28. A las 9 de la noche de hoy también lo pueden sintonizar en este mismo canal. A todos ustedes, amables televidentes, gracias. A Dios Todopoderoso, gracias por permitirnos, a Eli y a mí, estar aquí cada día con ustedes. Y será hasta mañana cuando Eli y yo volvamos en otro escritorio. Hasta la próxima.